Buenos días, bienvenidos a Agenda Vuel TV. ¿Cómo están? Abrimos una nueva semana, ya se nos va acabando febrero, están pasando muchísimas cosas. Tenemos nueva encuesta Cadén, tenemos también un cambio de la percepción de cómo el gobierno ha ido manejando la tragedia de los incendios. Vamos a estar conversando del momento actual, de lo que viene, ya casi retomando también la agenda legislativa junto, en esta oportunidad, a Claudio Alvarado, abogado y director ejecutivo del IES. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal, Bárbara? Muy buenos días. Un gusto estar aquí conversando nuevamente con ustedes en Emol TV. Bueno, está muy entretenido, muchas cosas pasando, faltan pocas semanas para que ya se empiece a retomar toda la actividad. Pocas, en realidad es como una, dos máximo. Hay un cambio de gabinete que se está esperando con mucha fuerza, pero partamos con lo último, la encuesta Cadem. Ahora sí, al fin, me imagino que decían o deben haber dicho en La Moneda cuando ven que el manejo del gobierno de los incendios ha marcado un repunte importante, pese a que aún así no logran remontar ellos mismos o la figura del presidente. ¿Cómo ve este escenario? Efectivamente, la gran pregunta es, primero, ¿por qué el repunte no logra ser conforme a lo esperado? Y segundo, ¿por qué ese incipiente repunte se ha demorado? Y mi impresión es que la respuesta está en los propios problemas que se ha ido creando o autocreando en rigor la moneda, eh, abriendo una serie de discusiones, levantándolas en una forma que no son las propias de un momento de crisis o de catástrofe nacional. Eh, es muy curioso el modo en que el gobierno una vez más muestra una severa dificultad para abrazar una lógica de Estado, un mensaje unitario, y obviamente el mejor ejemplo de eso, o el más visible en cualquier caso, ha sido la manera en la que se ha abierto el debate relativo a las forestales, ¿cierto? Un debate que puede tener su pertinencia, pero hecho de un modo totalmente improvisado, en que un ministro tiene que desautorizar a otro a partir de algo que el propio presidente había abierto de manera inadecuada, eh, y totalmente fuera de foco, digamos, porque las prioridades eh, son otras, combatir los incendios con sentido de urgencia, y bueno, no enfocarse en políticas, en polémicas, digo, de esa índole, pero mi impresión es que esto tiene directa relación con una dificultad más larga que ha tenido el gobierno, que ha tenido en particular el mundo del Frente Amplio, a pro dignidad, y es que les cuesta abrazar causas con sentido nacional, siempre están buscando, como decía ayer Daniel Mansuy en su columna de Mercurio, este es un librito que se repite, ¿cierto? Siempre se está buscando de manera maniquea responsables, los malos de la película, y eso pasa la cuenta. Creo que eso tiene directa relación con la dificultad que ha tenido la moneda, insisto, para poder abrazar un discurso de una lógica de unidad nacional, lo que a su vez le habría permitido remontar en mayor medida y con antelación. Ahora, en el caso del debate de las forestales, bueno, ahí se puede decir mucho porque están en un momento de una muy buena relación con los gremios empresariales, con el sector privado, estaban levantando el concepto de la alianza público-privada, que en este caso, al igual que en todas las crisis, es muy importante. Entonces, cuesta entender por qué abrir ese flanco en ese momento en particular. Y por otro lado, también la dificultad de bueno, el ministro de Hacienda tuvo que dar una entrevista incluso entre medio, tuvieron que apagar ese mini incendio del anuncio que se había hecho y generar otro problema que no tenían. Efectivamente, el modo en que el gobierno se mete en estos problemas, se introduce, se autogenera estos problemas, es contradictorio con otras necesidades que tiene el mismo gobierno. De hecho, en una de sus primeras entrevistas, la encargada, la designada por el gobierno para la emergencia, enfatiza esto, ¿cierto? Necesitamos, para la reconstrucción, necesitamos una cooperación pública-privada muy fuerte, y entonces la pregunta que surge es cómo un gobierno que está tan necesitado de cooperación público-privada para esta emergencia, pero también para la reactivación económica en general, no es capaz de separar la paja del trigo, ¿cierto? No es capaz de priorizar, de distinguir, de separar planos. Insisto, la discusión puede tener su pertinencia, habrán cosas que mejorar, pero no de esa manera, no de forma improvisada, no buscando responsables en forma maniquea. Hay una tendencia permanente, una cierta pulsión de buscar los malos de la película, de terminar siempre hablando de el neoliberalismo, de no sé qué, y al cual además tampoco se le precisa. Eso está muy presente en la moneda, pero yo creo que a esta altura eso, por desgracia, tampoco debiera sorprendernos tanto,
porque si uno pone esto en perspectiva, el gobierno está a punto de cumplir un año y los problemas, las dificultades, las polémicas que ha tenido por esa actitud son, digamos, si es que no diarias, al menos semanales. O sea, es algo muy sistemático, muy permanente, que parece endémico. Y bueno, si el gobierno no fue capaz de acusar recibo y cambiar verdaderamente el switch después de la derrota monumental que tuvo en el plebiscito de septiembre, la verdad es que tampoco sorprende demasiado por lamentable, por negativo que sea para el país, de que estas cosas se vayan repitiendo, porque el problema parece estar enquistado en el corazón de la moneda. Hay una cierta manera de entender la política, la relación con los adversarios, eh, y, en fin, la dificultad para abrazar políticas de Estado, que explica una serie de dificultades que ha tenido el gobierno en esta situación. Genera también otro problema porque en medio de la intencionalidad que se ha ido determinando, como decías, están todos obviamente buscando culpables. Cuando se plantea cobrar un nuevo royalty, que además no corresponde técnicamente, pero se genera este debate, también para algunos queda la sensación de decir, bueno, ellos tienen la culpa en realidad, por una serie de razones tienen la culpa y se tienen que hacer cargo. Entonces, en el mismo momento que se le está pidiendo ayuda, que todos tienen que colaborar, se le está poniendo al banquillo de los que están haciendo las cosas mal. Efectivamente, y si uno es capaz de, o intenta hacer el esfuerzo de poner esto en un contexto más amplio, mi impresión es que la conclusión a la cual se llega es que el gobierno, curiosamente, esto es muy curioso, el mismo gobierno, la misma coalición o grupo de coaliciones que pone una fe, una confianza excesiva en el Estado para impulsar las transformaciones sociales, ese mismo grupo político al mismo tiempo tiene severas dificultades para abrazar políticas de Estado. Otro campo en el cual esto se refleja muy claramente es en el ámbito de las relaciones internacionales. Es muy curioso que un gobierno tenga tantos problemas vinculados directamente a la Cancillería. Y lo que hemos visto en este caso es que también, si es que no son semanales, bueno, muy frecuentes de todos modos, las polémicas que ha tenido este gobierno con la Cancillería. Tenemos el hito más reciente o los hitos más recientes del audio filtrado, de la polémica con el Grupo de Puebla, pero la verdad es que esto ha acompañado al gobierno durante su primer año de manera bastante seguida. Bueno, yo creo que el trasfondo es el mismo. Hay una severa dificultad para separar la persona del cargo, para abrazar políticas de Estado, para tener miradas, digamos, de unidad nacional, de sentido más colectivo. Y eso debiera llevar a este grupo político o a los grupos políticos que están en la moneda, me parece a mí, a una reflexión, una introspección bien, bien profunda, porque ellos ponen mucha confianza en el aparato estatal, a mi juicio, excesiva, por más importante que evidentemente sea el Estado, y sin embargo no son capaces de abrazar lógicas de Estado, políticas de Estado, y una catástrofe nacional es un momento privilegiado para justamente tener ese tipo de actitudes de lógica, y sin embargo, como decía hoy día Oscar Guillermo Garretón en su columna tercera, pucha que les cuesta, digamos, es que les resulta extremadamente difícil. Ahí yo creo que hay un flanco débil, un punto ciego del mundo que hoy día está gobernando que tiene que analizar, porque si no, lo va a seguir acompañando todo el resto del gobierno. Un pequeño paréntesis, ya que usted mencionó a la ministra de Relaciones Exteriores. Hay distintos grupos, de hecho una carta hace algunos días de un montón de abogados acusando una campaña de desprestigio. Esto va más o menos en la línea de lo que la misma ministra ha dicho, que hay críticas injustas, que hay un ensañamiento en su persona, pero por otro lado han habido varios errores efectivos, objetivos en Cancillería. Este audio donde se escucha a ella misma hablando con Garabato, con su equipo, refiriéndose al embajador de Argentina en Chile. ¿Cuánto de una o de la otra cosa hay? Sí, yo leí la carta de esta abogada, a mí la verdad es que me llamó bastante la atención, porque en primer lugar, los problemas que han habido en la Cancillería son muchos, totalmente atípicos. Es una situación muy extraña, inédita, desde que Chile recuperó la democracia. Eh, Además son graves, hemos tenido episodios graves y de distinta índole. Digamos. O sea, esto no es solo el audio filtrado, que ya en sí, en otras circunstancias, habría generado probablemente una mayor sorpresa. Eh, Aquí ha sido una tónica permanente el tema de la Cancillería, incluyendo declaraciones desafortunadas del propio presidente en foros internacionales, incluyendo polémicas entre la ministra y el subsecretario de la cartera. No, la verdad es que lo primero que me llama la atención de la carta es la falta de proporción
entre la crítica que se denuncia sobre un supuesto machismo, sobre una supuesta obsesión y los problemas objetivos, reiterados y graves que ha experimentado la Cancillería y que han sido denunciados, y este es el segundo punto que quería agregar al respecto, problemas que han sido denunciados por expertos en la materia que vienen de la propia centroizquierda. La profesora Astroza, Paz Zárate, Rodríguez Elizondo, solo por mencionar algunos expertos al pasar en materia de relaciones internacionales o política exterior, geopolítica, en fin, han sido muy duros con los problemas que ha tenido este gobierno. Ninguno viene de la derecha. Además, en el caso de Paulina Astroza y de pasar, son dos mujeres muy destacadas en la materia. O sea, esto de machismo no tiene nada. Lo que hay, me parece a mí, es una preocupación muy sincera frente a dificultades objetivas graves y reiteradas que han existido en la Cancillería y que le están afectando la imagen al país. Digamos, yo creo que no hay nada peor frente a críticas que son fundadas que tomar la actitud del que pretende negar la realidad. Me parece que es mucho más beneficioso para el país y para el propio gobierno tomarse en serio esas críticas y asumir que la situación en la Cancillería es muy delicada e insisto, inédita desde que Chile recuperó la democracia. Y por último, en el caso de la ministra, si bien ella en el ámbito internacional es muy conocida y reconocida, ante la opinión pública no lo era tanto. Entonces, quizá costaría pensar, salvo un fuego amigo dentro de Cancillería o dentro del gobierno o en el sector, que pudiera haber una animadversión por parte de la opinión pública contra ella en particular. Efectivamente. Además, habría que pensar que la ministra Rejola tiene una trayectoria efectivamente importante, pero en un ámbito específico de las relaciones internacionales, que son los derechos humanos, que por supuesto que son muy importantes, ¿cierto? Pero las relaciones internacionales requieren una serie de habilidades, conocimientos y, en fin, expertise adicionales, digamos. Y donde más ha fallado este gobierno es justamente en materia diplomática, en materia de oficio, de políticas de Estado, en fin. Yo creo que no basta tampoco aludir la trayectoria de la ministra para escudar o intentar defenderse de las críticas. Primero, porque es trayectoria pasada, y segundo, porque es solo un ámbito específico y donde el gobierno más ha fallado en cosas, en esta materia, en cuestiones elementales, vinculadas a lo más esencial de las relaciones exteriores, que es la diplomacia. Ahora, pensando en todo lo que hemos estado conversando y este cambio de gabinete que ya está súper anunciado, sabemos que va a llegar, no sabemos cuándo, ¿pareciera ser un hecho que va a ser ahora en marzo o puede haber eventualmente alguna tentación de esperar, por ejemplo, los resultados de las elecciones de consejeros del proceso constitucional, para ver ahí la balanza, cómo queda la fuerza? Es posible que con la situación de la catástrofe vinculada a los incendios se encuentre, si es que se quiere, una excusa para retrasar el cambio de gabinete, pero a mi entender sería un error. Este gobierno tiene problemas en ministerios relevantes, partiendo por Cancillería, siguiendo por Educación. Ayer el ministro de Educación dio una entrevista, a mi entender, bastante extraviada desde el punto de vista de las prioridades de lo que requiere un país como Chile luego de la pandemia y del modo en que se enfrentó la pandemia y del modo en que la propia oposición de esa época, que hoy día gobierna, promovió enfrentar la pandemia. Sabemos los problemas que tenemos en materia de excepción escolar, en fin, y el ministro pone las prioridades en otro lugar, más bien de nicho. O sea, son muchos los ministerios en los cuales hay problemas. Pongo solo estos dos ejemplos, Cancillería y Educación. Y por tanto, me parece a mí bastante claro que un cambio de gabinete ayudaría al gobierno y que postergarlo sería un error. Ahora, dicho esto, ningún cambio de gabinete va a permitir solucionar por sí solo los problemas más estructurales que han acompañado el diseño de la moneda, porque eso responde al corazón del gobierno y a las propias indefiniciones que me parece adolece el presidente Boric. O sea, aquí un cambio de gabinete ayuda, sin duda, pero lo fundamental es que el gobierno sea capaz de abrazar una hoja de ruta clara, me equivoca, hoja de ruta con la que el gobierno ha coqueteado a ratos, de tinte más socialdemócrata, más moderada, pero que nunca ha abrazado completamente y que ya hablamos hace algunos minutos, lo vuelvo a decir, luego del plebiscito del 4 de septiembre, uno hubiera esperado que esto se hubiera llevado adelante de manera bastante más clara, bastante más inequívoca, y no como ha sido el caso de un zigzagueo de señales equívocas por aquí y por allá, y que perjudican al propio gobierno. O sea, no hay que olvidar que el gobierno cerró el año 2022 con los indultos. Ese es el tipo de ambigüedades, de equivocaciones que acompañan y que están latiendo en el corazón de la moneda. Entonces yo diría que el cambio de gabinete tiene que, ojalá, ir en un marco mayor y que ese marco mayor sea un gobierno que traza una hoja de ruta inequívoca, porque de lo contrario sus problemas a nivel de popularidad, de falta de diálogo político, de falta de agenda legislativa van a seguir.
Pareciera que ya es un hecho, pareciera que vendrá un desembarco a un mayor socialismo democrático. Si uno mira las encuestas, las evaluaciones de los ministros, si uno mira también quiénes han tenido las mejores gestiones, dentro de lo que se puede ser objetivo, pero que eh, es indudable el aporte que ha hecho, por ejemplo, el ministro Marcel, la importancia que él representa no solo para el gobierno, sino que para el país, en el caso de la ministra del Interior. A diferencia de otros ministros que han ido abriendo algunos flancos, ¿cree que eso va a ser así? ¿O el gobierno todavía se va a negar a renunciar a lo que fue su esencia, su programa? Por supuesto que algún ruido interno le debe traer este giro hacia el socialismo democrático. Sin lugar a duda, volvemos siempre al problema de las dos o tres almas, ¿cierto? El socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y por tanto siempre la duda es la que tú planteas, Bárbara, hacia dónde va a ir exactamente o con qué intensidad va a ser este cambio, pero dada la evaluación de los ministros del socialismo democrático, dada la necesidad que tiene el gobierno de generar puentes con otros sectores para poder avanzar en la agenda legislativa, y dado el momento que vive el país, con una crisis económica, con una crisis en materia de delincuencia, lo lógico es que uno pensara en que si el gobierno quiere mejorar su propia situación, va a dar una mayor presencia al socialismo democrático. Y yo agregaría además que lo que tienen en común estos ministerios y digamos quienes están a su cargo, los que se han visto mejor, Mario Marcel en Hacienda, la propia ministra Toá en seguridad, su secretario Gonzalo, en fin, lo que tienen en común todo ello es algo de lo cual carece el mundo del Frente Amplio, que es experiencia y oficio a la hora de manejar el Estado. ¿Sí? Al final aquí tampoco nosotros estamos en presencia de ministros que hayan tenido un papel sobresaliente o brillante. Lo que pasa es que es muy notable la diferencia entre aquellos ministros que tienen cierta experiencia, cierto oficio, cierto manejo, y aquellos ministros o subsecretarios que carecen de esa cualidad. Entonces, si uno, insisto, pone en la balanza los distintos factores que aquí están influyendo en materia de popularidad del gobierno, de los ministros que lo han hecho bien y los que no han tenido un buen desempeño, y la situación del país, las prioridades de los ciudadanos hoy día a partir de esa situación, me parece que es bastante claro que la balanza debería inclinarse hacia una mayor presencia del socialismo democrático, porque de lo contrario, insisto, el gobierno no va a mejorar su situación y va a seguir dando tumbo, y eso no es bueno ni para el gobierno ni para el país. ¿Qué pasa si cruzamos la vereda y vamos a la oposición? Algunos dicen este gobierno no necesita oposición porque los problemas surgen desde el fuego amigo. Otros la ven media estática, preocupados también de qué espacio va a ocupar qué derecha en el fondo, la centro derecha o la derecha para el Partido Republicano. ¿Cómo los ve a ellos? A esta altura me parece bastante claro que nosotros hoy día estamos frente a una pluralidad de oposiciones. Uno ni siquiera puede hablar de las derechas, porque es más amplio el cuadro de grupos políticos que hoy día está distante del gobierno. Haciendo una revisión rápida, encontramos al Partido Republicano, encontramos en segundo lugar a Chile Vamos, después en tercer lugar el Partido de la Gente, que tiene rasgos comunes con los republicanos, pero otros aspectos en los cuales se distancia. De hecho, no articularon lista conjunta de cara a la elección de consejeros constitucionales, a diferencia de lo que se habló en algunos minutos. Y después yo agregaría en un cuarto lugar, como un cuarto grupo de oposición, o en cualquier caso, a medio camino, de distancia importante con el gobierno actual, a esos grupos de centroizquierda que estuvieron por el rechazo y que claramente están desencantados con el gobierno del presidente Boric. Pienso en amarillos, pienso en demócratas, partidos de formación ambos, y algunos líderes relevantes que juegan un papel en el espacio público y que están más cerca de ese cuarto grupo que de los grupos de derecha o del partido de la gente. De modo tal que yo creo que la oposición es bastante plural y responde eso al cuadro que enfrenta el país después del plebiscito. Un gobierno muy debilitado y que no ha sido capaz de volver a vincular al centro con las izquierdas, y un, una serie de variables que hace que estos grupos de oposición tengan severas dificultades para encontrar puntos de encuentro con el gobierno. La primera de las cuales, a riesgo de ser majadero, es las actitudes que toma el propio gobierno en momentos clave como los indultos. Recordemos que sin los indultos quizás habríamos tenido un cierre de año muy distinto, con la agenda de seguridad en marcha. No habría sido solo el acuerdo constitucional lo que habría marcado puntos de encuentro. Habríamos tenido otras cosas. El propio gobierno dilapidó esa posibilidad. Me parece que eso solo ratificó que tenemos una pluralidad de oposiciones de grupos que van a estar en una relación tensa, conflictiva con el gobierno, mientras la moneda no cambie su agenda. Y me parece que esas oposiciones, hoy día lo que están buscando es, en sus distintos registros, al menos en el caso de Chile Vamos y de los grupos que vienen de la centroizquierda, una articulación que es muy difícil, y que es
ser críticos y duros con el gobierno, tanto porque es su rol, digo, como oposición, como porque el gobierno tiene los problemas que hemos comentado, pero al mismo tiempo articular eso, y por eso la ecuación es difícil, articular eso con lo que parecieran esperar los chilenos, que son acuerdos transversales que ayudan a solucionar los problemas de los chilenos en el día a día. Y creo que el gran dilema de la oposición, y a su vez lo que las diferencia entre sí a estos grupos de oposición, es cómo articular esa ecuación tan difícil que tiene que ver con anhelos largamente postergados de la ciudadanía, eh, que es un sistema político acorde a lo que ella espera. Yo creo que en eso, en cómo se resuelve esa ecuación, está el futuro de las oposiciones y las diferencias entre ellas. En eso se juega. Bueno, mirando el escenario de las elecciones que vamos a tener el 7 de mayo, ¿qué se está jugando ahí realmente? Porque para algunos lo que se juega no es necesariamente la composición del consejo, eso ya más o menos tenemos relativamente claro cómo podría ser, salvo alguna sorpresa, pero lo importante va a ser aquí en la oposición, quién va a pesar más, quién va a tener la hegemonía, en el caso del oficialismo lo mismo. ¿Y cómo le va al PPD con esta apuesta ahí por separado? A ver, yo creo que se juegan al menos dos cosas muy relevantes. Desde el punto de vista político general, la gran pregunta me parece que va a ser eh, qué tan excepcional fue el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. O sea, se va a tender a comparar a las fuerzas que estuvieron por el rechazo con el resultado que obtengan Chile Vamos, los republicanos, el Partido de la Gente. Creo que esa va a ser una comparación. Y lo lógico es que la suma de Chile Vamos, el Partido de la Gente y los republicanos saque menos que el rechazo. Pero la pregunta va a ser cuánto va a ser la brecha. Yo creo que ahí hay una primera cuestión relevante que se juega. Y luego, desde el punto de vista estrictamente constitucional o vinculado al futuro de la eventual nueva constitución, me parece que lo que se va a jugar en la elección es cuánta presencia tienen en el Consejo Constitucional los grupos que van de la centro derecha a la centro izquierda, que están jugados por una nueva constitución moderada, acorde a la tradición constitucional chilena, que ayuda a solucionar problemas, pero sabiendo que la constitución no lo puede hacer todo. Y yo creo que eso depende fundamentalmente del resultado que obtengan Chile Vamos, digamos así, desde Chile Vamos, desde la UDI hasta el Partido Socialista. Yo creo que eso se va a estar mirando, pero como el Partido Socialista está en coalición con el Mundo a Prueba de Dignidad, a su vez uno va a entrar a mirar, bueno, dentro de esa coalición, cómo les fue a los miembros de uno u otro partido. Digamos, el Partido Socialista en comparación con sus socios. Yo creo que eso es lo que se juega tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista estrictamente constitucional. ¿Cuánto arriesga el PPD al ir solo? Porque están apostando a llegar al centro, ellos dicen no podemos mezclar si pensamos tan distinto. Y mientras que el Partido Socialista le pone paño frío y dice en realidad esto no es una nueva alianza en ningún caso, solo es en el fondo apoyar al gobierno, respaldarlo, ir todos juntos y no dejarlo solo. Pero se sabe que dependiendo de los resultados uno podría pensar que quizá una nueva alianza sí podría flotar o no, o la postura del PPD podría quedar más debilitada o más fortalecida en el gobierno. A ver, es cierto, o sea, es verdad, el Partido Socialista y sus voceros tienen razón en que nosotros solo vamos a poder ratificar, tener certeza de que esto es una nueva coalición para la siguiente elección. O sea, mientras siga siendo solo una, ellos se van a poder jugar en que algo excepcional. La respuesta más definitiva la vamos a tener de cara al siguiente ciclo electoral, que es el que viene el año posterior, el año 2024, con las municipales. Ahora, dicho eso, a mí me parece que es evidente que asumiendo, supongamos por un segundo, de que el socialismo democrático vuelve a juntarse, que vuelva a reunirse, cosa que yo no veo para nada segura, la verdad, pero supongamos que el caso, bueno, si es que es así, de todos modos, en la elección tanto el Partido Socialista como el PPD se juegan mucho, porque la gran pregunta de cara a esa eventual, digo, reunificación del socialismo democrático, la gran pregunta va a ser cuánto pesa cada uno, cuánto pesa el que estuvo más cerca del gobierno, la Prueba de Dignidad, el Partido Comunista Frente Amplio, y cuánto pesan más, si pesan más o menos, los que buscaron más el centro. Entonces, yo creo que se juega mucho, o sea, si es que el PPD y su coalición obtiene un resultado razonablemente bueno, me parece que el Partido Socialista va a tener naturalmente la tentación a ratificar de que esto fue debut y despedida desde el punto de vista de la alianza electoral con las fuerzas que están en el corazón de la moneda, y a la inversa.
si es que al PPD y esta coalición más de centro, izquierda y centro no le va bien, el Partido Socialista va a tener, o al menos algunos grupos dentro de ellos, una tentación a postergar, prorrogar, digamos, mantener la unidad de las izquierdas de cara al nuevo ciclo electoral en un año que además se va a prestar mucho para los grupos políticos que quieren impulsar esa agenda, considerando que se cumplen los 50 años del golpe de Estado, considerando que las izquierdas van a estar empujando su idea en el Consejo Constitucional, así que me parece que se juegan bastante ambos grupos, y digámoslo así, si es que el PPD y su alianza obtienen resultados razonablemente buenos, creo que el Partido Socialista va a ratificar que esto es debut y despedida, como decía anteriormente, desde el punto de vista de su alianza electoral con Aprobó Dignidad. Esta elección va a ser muy rara por distintas razones, pero una de las que llama la atención es la gran cantidad de rostros desconocidos. Y sobre todo con este sistema de elección que se va a utilizar, que el mismo el del Senado, que están emplazados en territorios mucho más amplios. Por el contrario, en general siempre se espera que sean candidatos conocidos para que no tengan esa dificultad, o al menos tengan ese beneficio, si uno lo mira al revés. En este caso, vamos a ver una campaña entonces con mucho alcalde, mucha figura conocida desplegada, acompañando a estos desconocidos, una pugna entre partidos finalmente es lo que va a elegir la gente, ¿cómo lo ve? Es probable que, y de hecho algo ya se ha publicado en prensa, es probable que distintos actores políticos relevantes intenten apoyar a sus candidatos más próximos. Algo se ha hablado, de hecho, por ejemplo, en Chile Vamos, que los alcaldes Codina, Carter y Matei tendrían un rol protagónico en la campaña, pero mi impresión es que por el momento que vive el país, los candidatos no son siempre lo más importante. Ejemplo, me parece a mí que el partido de la gente, de cara a la apuesta que ellos están haciendo, uno la podrá mirar con más o menos distancia, pero me parece que de cara a la apuesta que ellos están haciendo, de una crítica al sistema general, no tiene ningún problema con tener candidatos desconocidos, porque su apuesta, o digamos, siempre hay algún tipo de dificultad o barrera, pero en el caso de ellos es bastante menor, porque su apuesta no es al candidato tal o cual, es a la marca partido de la gente, al mensaje que ellos están instalando, y por tanto intuyo yo que en la franja lo que ellos van a hacer, en la franja televisiva, es potencial eso. Vota por el candidato del partido de la gente. Seguramente su ex candidato presidencial, Franco Parisi, jugará algún rol también de esa franja y en campaña en redes sociales, pero yo pongo este ejemplo porque me da la impresión de que es ilustrativo de algo que vive el país en el momento actual y que se va a reflejar en algunas campañas que dice relación con que en algunos casos no siempre los rostros van a ser lo principal. Algo análogo probablemente, con esto cierro el punto, ocurre con el Partido Republicano. El Partido Republicano va a tener a los candidatos de José Antonio Kast, algunos serán más conocidos, otros más desconocidos, tendrán menos figuración pública, pero me parece claro que en ese caso el principal activo de esos candidatos es su ex candidato presidencial, que si bien tiene un rechazo importante en una parte de la población, también está en un buen momento, según las encuestas, desde el punto de vista de su valoración, y en cualquier caso obtuvo el porcentaje que obtuvo en la última presidencial. Así que yo tengo la impresión de que eso es algo que les juega a favor de los candidatos que vienen de ese tipo de mundo, y en cambio, ese mismo factor les juega muy en contra a las fuerzas que están más cercanas al gobierno. Las fuerzas que están más cercanas al gobierno, sí, perdón, sí. Sí, es que me quedan dando vueltas y de hecho le he preguntado a los candidatos del partido de la gente que hemos tenido la posibilidad de conversar, pero hay una dificultad práctica a diferencia en este caso de republicano, por ejemplo, que uno sabe perfectamente qué es lo que piensan, cuál es la postura que ellos tienen frente a los distintos temas, una postura ideológica, una postura valórica, etcétera. Pero en el partido de la gente es mucho más difícil porque en el fondo ellos plebiscitan todos, ellos se jactan de hecho de esta democracia directa, pero entonces ¿cómo uno puede saber qué contenidos, qué cosa uno va a tener si es que vota por ellos en el fondo? No sé cuál es su postura frente a temas que para las personas puedan ser relevantes, si en realidad todo eso va a tener que ser plebiscitado en algún momento. Yo estoy plenamente de acuerdo con que esa es una debilidad objetiva que tiene el partido de la gente. Es imposible hacer política sin algún tipo de orientación, de puntos, digámoslo así, doctrinarios, ideológicos, y eso le ha pasado la cuenta ya en el Parlamento. Pero me parece a mí que, dado el momento actual que vive el país, dada la crisis de seguridad, dado el momento económico, ellos de cara a la campaña pueden, comillas, lucrar
con la desafección con el sistema político y lo que ellos pueden criticar como falta de atención debida a las prioridades ciudadanas, especialmente considerando el momento actual. Eso, por supuesto, que no justifica ni permite subsanar la dificultad de programa, porque no se puede hacer política sin orientaciones claras, y yo en eso creo que ellos tienen una debilidad, como ya se ha visto en el Parlamento. Pero lo que quería indicar es que desde el punto de vista del momento político, ellos pueden hacer campaña en base a la marca, aunque tengan candidatos desconocidos, porque el momento actual les favorece y la delicada situación del gobierno también, por más de que uno mire con distancia lo que hace el partido de la gente. Y el caso del gobierno ocurre la inversa. Con esto cierro lo que quería decir anteriormente, y es que el gobierno y las fuerzas que están cerca del gobierno a la hora de hacer campaña tienen dificultades muy grandes. Es evidente que lo que se va a preguntar en cualquier panel de radio, programa de televisión o de frentón se va a saber es si ese eventual candidato estuvo por el apruebo o por el rechazo. Entonces, un candidato que estuvo por el apruebo y que además está cerca del gobierno, tiene severas dificultades para empatizar con la ciudadanía hoy día. Yo creo que ahí tiene una barrera muy importante, más allá de que el candidato sea conocido o no. Y creo que ahí va a estar el principal desafío de los candidatos de las izquierdas. Cómo ellos hacen para hacer creíble un mensaje que sea distinto a lo que fue la prueba de entrada y distinto a lo que hoy día se critica del gobierno, sin renegar completamente de sus ideas. Probablemente ahí está el principal desafío del mundo de prueba de invierno. Sí, probablemente ahí va a haber que hacer una bajada o un doble clic porque hay distintos tipos de apruebo, porque habían algunos que sean apruebo para reformar, apruebo para mejorar, un apruebo a regañadientes, mientras que otros iban con el apruebo hasta la muerte con los contenidos. Efectivamente, si uno hace esa distinción, digamos, la usa para efectos analíticos, los que la tienen más complicada en principio, esto dependerá del caso, si el candidato es mejor o peor, cómo lo articula, pero en principio los que la tienen más complicada son aquellos que fueron muy condescendientes con la convención, que estaban con un apruebo muy poco autocrítico, eh, porque eso, digámoslo así, que ya fue bautizado por Gio Girardi. Eso es lo que él llamó, comillas, la lista del indulto. Es algo que dialoga muy poco con las inquietudes, anhelos, problemas de las grandes mayorías del Chile actual. Ahora, ojo, eso no quiere decir, en ningún caso, me parece a mí, que las fuerzas de derecha y centro derecha tengan la elección asegurada. Primero, es una elección que al ser conforme a como habitualmente elegimos el Senado, ya nos da una idea de que debiera ser más bien equilibrada. Y segundo, como hemos hablado anteriormente, hay una pluralidad de oposiciones, de modo tal de que si le vamos, no solamente compite con las fuerzas de centro izquierda, sino que también compite con el Partido de la Gente, con el Partido Republicano. O sea, una elección de resultado incierto en el margen, pero que nos debiera dar un grupo más o menos equilibrado como tenemos hoy día en el Senado, eso es lo que uno intuye, y por eso yo hablaba anteriormente de que el desafío no es solo político, vamos a tener la lectura política, qué tanto se acercan o se alejan las fuerzas de oposición al rechazo, pero que también va a estar el desafío estrictamente constitucional, como en un consejo en el cual las fuerzas de centro izquierda y centro derecha tienen una posición que no es necesariamente hegemónica, se articula un pacto constitucional transversal, mayoritario, alcance nacional. Creo que ahí hay un desafío relevante, justamente por lo que estamos hablando desde el punto de vista de los grupos políticos que compiten por los votos hoy en día. Muchos desafíos, noticias en desarrollo, vamos a estar mirándolo con mucha atención. Claudio, muchas gracias por habernos acompañado, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes, Bárbara, un gusto como siempre, hasta luego. Un gusto igualmente. A todos los dejamos invitados a seguir abriendo la semana con nosotros, informándose de todo lo que ocurre, por supuesto que aquí en emol.com.